Un saludo para todos los hermanos que ya están conectados. Señor Jesús los bendiga. Vamos entonces a dar inicio a esta clase de este día. Quiero empezar hoy. Me gustaría hacer una pregunta en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, a los hermanos que nos visitan desde otros países. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué necesitas tú para ser salvo? ¿Qué debe hacer un ser humano para ser salvo? ¿Hay algún proceso humano en la salvación? Me gustaría saber si habrá algún hermano o hermana de los que están conectados que piense que hay algo dentro de nosotros que se debe aportar en la salvación. ¿Habrá algo nuestro que se debe aportar en la salvación? Y bueno, algo como qué, dirá algún hermano, algo como qué. Bueno, ¿será que la fe, tal vez necesitaríamos de parte nuestra fe? Tal vez necesitaríamos de parte nuestra arrepentimiento. Tal vez de parte nuestra necesitaríamos recibir. Me refiero a tomar mi decisión para recibir. ¿Qué habrá de parte nuestra que debemos tomar nosotros o que debemos aportar nosotros dentro de la salvación? ¿Qué aporto yo? ¿Qué aporto? ¿Qué parte aporto yo? A ver si alguien me quiere ayudar con eso. ¿Qué parte hago yo? Yo, Luis, ¿qué parte hago? Creer, por ejemplo. ¿Acaso me corresponde a mí personalmente creer? ¿Quién me quiere ayudar con eso? A ver, yo debo creer. Por supuesto que debo creer. ¿Debo tener fe? Por supuesto que debo tener fe. ¿Quién me quiere ayudar con eso? ¿Quién me quiere ayudar? Si alguien me quiere aportar algo con respecto a eso. ¿Quién puede decir? Es que de pronto de parte nuestra nosotros debemos aceptar a Dios o debemos creer, yo debo creer o yo debo tener fe. Cuando alguien me dice, tenga fe, entonces yo digo, bueno, tengo fe. O alguien me dice, mi hermano, crea, usted debe creer. Entonces yo, sí, claro, debo creer. Obviamente debo creer. Obviamente debo tener fe. Obviamente debo entender. ¿Qué más? Obviamente debo, bueno, esto de la gracia, ya no, la gracia, bueno, la gracia siempre se nos ha enseñado que la gracia es algo que no proviene de nosotros, ¿no? Que la gracia es algo que me dan, algo que me dan. Eso sería como la gracia, ¿verdad? Pero pues la gracia entonces como que no. Buscar, como que, bueno, yo entonces tengo que buscar a Dios. Entonces, me corresponde a mí buscar. Mi hermano, a mí me corresponde buscar. Complicado esto, ¿no? Complicado esto. Complicado entender o tratar de entender los caminos del Señor. Tratar de entender los caminos del Señor. Porque pues se supone que yo esa parte, entre comillas, como que me corresponde hacerla, ¿no? Como que me correspondería hacerla. ¿Quién me quiere ayudar con eso? A ver si alguien que me quiera aportar algo con respecto a esto. Algún hermano, alguien que quiera aportarnos algo. Vamos con ya hablamos hace 8 días sobre qué hablamos hace 8 días, sobre la ciencia, ¿cierto? Dijimos que la ciencia, el entendimiento, pues
es algo que proviene de Dios. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Quiénes van a creer? ¿Quiénes van a creer? ¿Quiénes dice la palabra de Dios que van a creer? ¿Quiénes van a creer? Dice Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Dice así, mire. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Has hecho en el servicio de hace unos días, el día de reposo que acaba de pasar, en esa reunión que tuvimos con los hermanos, una hermana nos hacía una pregunta. Y la hermana, además de hacernos la pregunta, decía, es que yo tenía una inquietud en el estudio y no hice la pregunta. Me gustaría, qué importante es que los hermanos en este estudio o en los estudios que haya siempre, aprovechemos el tiempo y preguntemos, aportemos, saquemos nuestras dudas. Porque enseñanzas como estas traen muchas inquietudes. Entonces es importante que no nos quedemos calladitos y aportemos de nuestras dudas, de nuestras inquietudes. La hermana decía, yo, pues no, me fui como inquieta con lo que su merced dijo, me dijo la hermana. Yo dije, no, voy a comprobar con la Biblia, porque si lo que usted me está diciendo y yo voy a la Biblia y veo que no es, pues yo no sigo, dijo mi hermana, yo no sigo. Y me parece muy válido lo que mi hermana dijo, muy válido, muy importante y muy válido eso que dijo mi hermana. Porque así deberíamos de ser todos, así deberíamos de ser todos. Y eso es actuar como dice la palabra de Dios, como actúan los hermanos de Berea, como dice la palabra de Dios, que siempre confirmaban por la palabra de Dios lo que se les predicaba. Entonces, a veces somos muy, muy calladitos y eso va como a veces en contra de nosotros mismos porque nos quedamos con las dudas y nos vamos pensando de que, o dos cosas, pues, o lo que dijo el predicador está mal y yo debía haber dicho que estaba mal, o lo que dijo el predicador, pues está bien y yo estoy mal. Entonces pueden suceder las dos cosas. Cuando tenemos una duda con respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nos da lugar a un doble entendimiento. A ver, no hay dos verdades, no hay dos verdades. No es posible que yo diga que creo en algo que otra persona diga, no, yo lo creo de otra manera y que los dos estén correctos. No, alguno tiene que estar equivocado. Definitivamente, alguno tiene que estar equivocado. Dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice así. ¿Quiénes creerán? ¿Quiénes van a creer? Creer es un acto mío personal, es un acto personal. Yo voy a creer porque me nace creer. Es un acto personal. ¿Usted qué piensa? Sí, pastor, porque creer es tener fe y la fe es un don del Señor. No que venga de nuestra naturaleza. Creer no es de mi naturaleza, no tengo la capacidad, no tengo la potestad de creer, pero resulta que hubo un momento en que yo creí, ¿cierto, mi hermana? Gracias, mi hermana. Yo creí. Pero, pastor, creer en Él, ¿no? Hablo de tener la fe que es de parte de Él y para Él. O sea, uno puede creer muchas cosas, cree mentiras también, pero estoy hablando específicamente de la fe, de creer en el Señor Jesús. A eso me refiero yo. Así es, mi hermano. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Así es. Entonces, esa parte hace parte de mí, nace de mi decisión, nace de mí. Yo naces o no nace. O no nace. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
Porque el Señor dice, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. ¿Cierto? Entonces, creo que a veces vienen esos pasajes y como que nos confundimos, ¿no? No sé si a usted le pasa o no le pasa. No se confunde. Filipenses 1:29. Empecemos por acá. Filipenses 1:29. ¿Qué dice por acá Filipenses 1:29? Dice así. Porque a vosotros, dice mi esposa que por aquí hay una manito levantada. Ah, aquí está, hermana Milanita, cuéntanos. Pastor, buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. No, sí. En todo lo que hemos estudiado, sabemos que nosotros no tenemos nada que ver con la salvación. El Señor, los que ha dispuesto que crean, son los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. A esos el Señor les va a dar entendimiento y les va a dar para que escuchen de su palabra. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor para que otros puedan escuchar, y si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que ponga en ellos el entender su palabra y el creer en Él, así es como ellos van a escuchar, porque la palabra de Dios también dice cómo invocarán al que no han creído, o cómo creerán en al que no han oído, ¿sí? Cómo irán si nadie les predica, ¿sí? Entonces, la tarea de nosotros es confiar en que el Señor nos haga salvos, que ya estemos predestinados para la salvación, y hablar de la palabra de Dios a otras personas. Eso Amén, es. amén, Milanita, muchas gracias. Amén, amén. Así es, así es. ¿Será que alguien puede llegar a la salvación sin la predicación de la palabra? Ya que mi hermana nos hace este aporte tan importante, ¿será que alguien puede llegar a la salvación sin la predicación de la palabra de Dios? Lo que dice ¿Eso? la palabra en Romanos 10, 14, del 13 en adelante, pastor. Romanos 10:14, del 13 en adelante. Romanos 10:14 dice así. ¿Cómo pues invocarán? Qué pregunta tan importante. Qué pregunta tan importante. Mira esto, dice aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y aquí es donde viene, es que algunos tergiversan todo, ¿no? Algunos son especialistas en distorsionar, tergiversar la palabra de Dios. No, que usted no puede decir es que hay predestinación, porque entonces eso significa que yo puedo hacer lo que se me da la gana, pero ¿de dónde sacó esa persona ese tipo de interpretación? ¿De dónde? ¿De qué cabeza tan absurda? ¿Acaso nosotros que hemos creído por la gracia del Señor Jesús, que el Señor nos ha ido enseñando esta palabra tan hermosa, acaso estamos pensando en irnos a hacer o a deshacer? ¿Acaso eso viene a nuestro corazón? ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿En alguno de ustedes está sucediendo tal cosa? ¿Alguno de ustedes está diciendo en este momento, como el Señor es el Dios Todopoderoso, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todas las cosas, entonces yo me voy a hacer lo que se me da la gana? ¿Alguno estará pensando eso? Pues hasta ahora yo no conozco a ningún creyente de la palabra de Dios que piense de tal forma. Y menos a alguien que esté conociendo a un Dios que es totalmente soberano, que piense en hacer eso, o que su pensamiento ahora sea el de hacer y deshacer en el mundo, de vivir en pecado e irse para el mundo y pecar y pecar. Yo no conozco a nadie que esté caminando en ese camino. No sé por qué algunas personas interpretan de esa manera. No sé por qué hay algunos que quieren, que no aceptan esta enseñanza, no aceptan esta verdad de la palabra de Dios, quieren hacer que las demás personas piensen o pensemos
que si yo conozco más del Señor Jesucristo y que sé que Él es un Dios todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas, que creó todas las cosas y todo fue hecho por medio de Él y para Él desde antes de la fundación del mundo, entonces, como yo ya estoy conociendo esa parte, un poco de esa parte, entonces yo me voy para el mundo a perderme. Porque pues ya el Señor me salvó, pero ¿en qué cabeza puede caber tal interpretación? ¿Cómo puede haber algo tan absurdo? ¿Cómo puede haber algo tan absurdo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? A ver, ¿cómo es posible? Es posible, ahí viene la pregunta que les hacía ahora. ¿Es posible que alguien crea sin la palabra de Dios? ¿Será posible? Porque claro, de pronto alguno dirá, no, sí, o sea, no, el Señor lo escogió, Él está predestinado, entonces no necesita la palabra de Dios para creer. A ver, ¿qué piensan los hermanos? ¿Qué piensan? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere profundizar un poquito más? Profundizar un poquito más, porque escuché que una hermana me dijo yo. No. Yo tengo una pregunta, pastor. Yo tengo. Métela, mi hermana. Tenemos, bueno, Mateo habla sobre de que muchos son llamados y pocos los escogidos. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo relacionar ese versículo a lo que es la predestinación? Porque dice que muchos son llamados. O sea, eso se refiere a que muchos escuchan, algo como la parábola también de la... Del sembrador. Del sembrador, mi hermano. Sí. Sí, mi hermano. Eso estaba yo, en este momento, precisamente el Señor trajo a mi pensamiento esa parábola, mi hermano. El Señor se está hablando de eso y el Señor traía a mi corazón y veo que también lo trajo al suyo, mi hermana. La parábola del sembrador. ¿Ve? A muchos el Señor ha hecho el llamado, sí, a muchos ha hecho el llamado. Eso es una verdad bíblica, mi hermano. Por supuesto que sí, es una verdad bíblica. Pero es una verdad bíblica que no anula la otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? De que la palabra de Dios dice, muchos llamó, pero a pocos escogió. ¿Cierto? En la parábola del sembrador vemos cuatro situaciones en la que todas las cuatro situaciones ellos escucharon de la palabra de Dios. En todas las cuatro. Y a tres de ellas les vinieron unas situaciones, a tres de ellas vinieron sucedieron ciertas cosas que hicieron que ellos se fueran de la palabra de Dios. Como pasa en muchas congregaciones, o por decir que en todas. En todas las congregaciones pasa eso. Un grupo, con el tiempo nos damos cuenta de que el grupo que era grande, así como el nuestro, nosotros aquí tenemos una pequeña célula en nuestro amado Dubái. Tenemos una célula aquí, una comunidad, una congregación que hoy en día es mucho más pequeña. Tal vez podríamos decir, y vea que no por nada los números tienen como una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, últimamente nos reunimos alrededor de 25 personas. Es un número. Nos reunimos 25 personas, aproximadamente. Pero recuerdo que antes de la pandemia nos reuníamos casi 100 personas. Casi 100 personas nos reuníamos. Y hoy en día nos reunimos alrededor de un promedio de 20, 25 personas.
bueno, no estoy hablando de los que han tenido que viajar del país y se han tenido que ir, obviamente, pero no están acá, obviamente. Eh, pero muchos, pues, no sé, ¿qué pasó? ¿Será que algunos de ellos o muchos de ellos hacen parte de esta parábola del sembrador, en donde los afanes de la vida, como dice la palabra de Dios, los problemas, las situaciones, y se alejaron del Señor? Y hubo un llamado para muchos, y ha habido un llamado para muchos, pero dentro de todos esos muchos, el Señor escoge a unos pocos para que sigan en ese camino. Creo que el Señor nos sigue enseñando de eso, ¿no? Y seguimos aprendiendo de esa parte. Y nos damos cuenta de que así es, así es. Algunos se han ido enfriando. Bueno, todas estas cosas suceden porque la palabra de Dios dice que eso sucede, eso va a suceder, eso va a suceder. Y es triste, pero nos damos cuenta de que el mismo Señor lo dice que Él llama a muchos, pero pocos escoge. ¿Por qué lo hace? Bueno, Él es Dios y Él lo hace porque pues, Él es Dios, Él es soberano, Él hace como quiere, Él dice la palabra de Dios y Él escoge como quiere, al que quiere. Y al que quiere y al que Él escoge, pues ese va a continuar y ese va a perseverar. Porque entonces viene la palabra de Dios y dice, bueno, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la perseverancia de nosotros, los que creemos en el Señor, perseverar es mantenernos en el camino. Sí, sé que vienen situaciones difíciles, van a haber momentos tristes, momentos duros, pero el creyente al que el Señor escogió, dice la palabra de Dios, ese va a perseverar. Ese va a perseverar al que el Señor escogiere. El que persevera hasta el fin. Ese va a ser salvo. ¿Quién va a perseverar hasta el fin? Pues los que el Señor escogiere, como dice la palabra de Dios, un remanente. Esos son los que van a perseverar hasta el fin. Así está establecido que suceda. Mi hermana Graciela, que se hizo la pregunta, ¿no? Así está establecido. A veces las respuestas son más sencillas, pero a veces más complicadas, a veces de dar, ¿no? Son sencillas porque están en la palabra de Dios y el Señor nos enseñó a través de parábolas cómo era el reino de los cielos. Y bueno, ahí está, y es claro. A muchos les va a llegar el llamado, a muchos. ¿A cuántos no les ha llegado el llamado? ¿A cuántos de sus familiares, amigos que tenemos, no el Señor les ha traído el llamado? Y algunos han escuchado, otros no. Quizá otros van a escuchar más adelante, tal vez, si el Señor lo permite. Si el Señor les abre el entendimiento, tal vez va a suceder y quiera Dios que sea así, pero también sabemos por la palabra de Dios que otros no van a escuchar, que otros no van a escuchar. Mi hermana. Pastor. Mi hermana, cuéntenos. Mi hermana Paula. Bendiciones, pastor. Señor la bendiga. Por ejemplo, amén, gracias. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivo en una casa de 3 plantas y en mi casa somos 11 personas en total. Y yo les hablo el poco conocimiento que el Señor me ha dado. Yo les hablo y es bien difícil. Ha sido un camino bien difícil con ellos. Y en este momento no, simplemente no. El Señor no los ha llamado. Pero es triste y se siente triste. Pero con la perseverancia, como nos dice el Señor, que tengamos perseverancia y orando por ellos para que el Señor los llame a ellos también, así como lo hizo conmigo. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. El Señor va a llamar a los que Él va a llamar. Eso es una verdad bíblica. Los que Él quiere, a los que Él quiere. No a todos va a llamar. No a todos va a escoger, en otras palabras. Mi hermana, mire. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo que Dios nos manda. Y el Señor nos dice que a Él le ha placido salvar a los que van a creer a través de la locura de la predicación.
Entonces, hay un medio, hay una forma, hay un camino que Él estableció dentro de su soberanía. Dentro de su soberanía, Él estableció cuál era el camino. O sea, eso tampoco nos lo inventamos nosotros. El camino a la salvación lo estableció absolutamente el Señor Jesucristo. Absolutamente. De hecho, hay un pasaje en el libro de Romanos capítulo 8 donde él dice, los que, como dice en el capítulo 8 de Romanos, Romanos capítulo 8, dice, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, ese pasaje sí es importantísimo, dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿cómo hace el Señor este llamamiento? ¿Cómo hace el Señor este llamamiento? ¿Cómo hace el Señor este llamamiento? ¿Cómo hace el Señor el llamamiento? ¿Cómo hace el Señor? Pues lo hace a través de la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 1:21? 1 Corintios 1:21 dice así. 1 Corintios 1:21 dice así. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo le agradó al Señor salvar? ¿Qué es lo que él estableció? ¿Cómo estableció él que iba a hacer la salvación? ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, a través de la locura de la predicación. El Señor estableció el medio. El llamamiento, el Señor lo va a hacer a través de la locura de la predicación. Ese llamamiento lo va a hacer a través de la locura de la predicación. Muchas gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. A las hermanas que han ido aportando, muchísimas gracias. Qué aportes tan importantes, tan valiosos. Muchísimas gracias. Entonces, el Señor dice que Él va a hacer un llamamiento. ¿A quién va a hacer este llamamiento? ¿A quién va a hacer el llamamiento? A ver, ¿qué dice por acá? Vuelvo y lo leo. Estamos por aquí ¿qué les dije? Romanos 8. Romanos 8. ¿A quién les va a hacer ese llamamiento? Ese llamamiento dice que a los que predestinó, a esos también llamó. ¿A los que predestinó? A los que predestinó, llamó. A los que predestinó, llamó. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Cómo los va a llamar? ¿Cómo va a ser ese llamado? Va a ser a través de la predicación. A través de la predicación. No a través de un sentir, a través de un sentimiento, a través de... No hay otra forma diferente en la salvación, no hay otra forma diferente que la predicación de la palabra de Dios. Ese es el medio que el Señor estableció para hacer el llamamiento a los que van a escuchar. ¿A quiénes van a escuchar? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a escuchar? Leamos. Los que han sido predestinados. ¿Los que han sido qué, mi hermana? Predestinados. Los que han sido predestinados van a escuchar. Van a escuchar. Algunos, dice la palabra de Dios, no van a escuchar. ¿Por qué no van a escuchar? ¿Por qué no van a entender? Dicen que algunos no van a entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la palabra. No pueden. Recuerden esa palabra. No pueden. No puede. El ser humano no puede. Siga, mi hermana, siga. Pastor, es que me gustaría que leyéramos Romanos 11. Romanos pero 11. es largo. 11 desde el 5 hasta por lo menos hasta el 24, pastor. Romanos 11, vamos a leerlo del 5 hasta Apocalipsis 22. Un poquito largo. Romanos 11. Romanos 11, 5, dice así. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente por gracia. Esas palabras que ya las hemos hablado, que no se nos olviden. A veces uno el Señor no las repite a nosotros mismos.
Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ¿qué será esto de la gracia? A ver, la gracia, ya que tocamos el pasaje de la gracia. ¿Qué es esto de la gracia? ¿Cuándo recibimos nosotros la gracia? A ver, ¿quién sabe cuándo recibimos la gracia? A ver, alguien que me diga. ¿Cuándo recibimos la gracia? ¿Cuándo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo recibimos la gracia? ¿Cuándo? El regalo lo recibimos cuando el Señor nos abre el entendimiento. Amén. Sí, amén, mi hermano. Sí, así es. Amén. Pero ojo a este dato tan bonito. Ojo a este dato, mire, dice así. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Qué dice allí? Segunda de Timoteo 1:9. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 1:9? Dice así. Y la gracia que nos fue dada en nuestro Señor Jesús, ¿cuándo? Ya que eso, a veces se pasa. De los tiempos de los siglos, amén. Antes de los tiempos de los siglos. O sea, esa gracia que el Señor nos da ya estaba preparada desde antes de los tiempos de los siglos. Imagínense eso. No nos cabe en nuestra cabecita, ¿no? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia. Si por obra ya no es gracia. O sea, si nosotros hacemos algo dentro de este proceso de la salvación, entonces ya no es gracia, ya no aplica la gracia de Dios. Si alguien dice, no, es que a mí me corresponde, yo también obro en la salvación y yo pongo de mi fe, yo pongo de mi entendimiento, yo pongo de aceptar la verdad, yo pongo mi fe, yo pongo gracia, bueno, gracia no creo que todavía haya alguno que tenga la creencia absurda de pensar que pone gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿No? O sea, el Señor habla de que algunos fueron endurecidos. ¿No dice la palabra de Dios que él endureció al faraón? Dice que endureció a faraón. Lo endureció, dice la palabra de Dios, lo endureció y le dijo a Moisés, Moisés, vaya, dígale a faraón que deje ir a mi pueblo. Y la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Moisés, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. Yo lo voy a endurecer. Algunos dicen, no, es que el Señor hizo eso porque ya el corazón del faraón ya estaba endurecido, entonces por eso Dios lo endureció, porque él ya estaba endurecido. No, están inventando, eso no es bíblico, eso no está en las escrituras. El que dice eso está inventando para poder sustentar su doctrina, su teología, pero no es verdad. El Señor dice en la palabra de Dios que él endureció el corazón del faraón, lo endureció. Y que Moisés sabía que él iba a ir a hablar con el faraón y que el corazón del faraón estaba endurecido. Él endurece los corazones también. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Habrá descendencia de Israel hasta el día de hoy que tienen el corazón endurecido, que tienen espíritu de estupor, como dice la palabra de Dios, que tienen ojos pero no están viendo. O sea que cuando van a las escrituras, por ejemplo, no ven al Señor Jesús, como estaba escrito en el libro de Evangelio de el mensaje que el Señor le puso a Lucas, y le dijo en este camino a Emaús, insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que las escrituras hablaban de mí. Todo lo que los salmos, la ley, los profetas y los salmos hablaban de mí. Eso dice el Señor. Y hasta el día de hoy muchos no ven eso. ¿No lo ven? ¿Por qué? ¿Dice qué? Porque, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Espíritu de estupor.
no ven, no ven. Pero a nosotros nos corresponde seguirles diciendo. Eso nos corresponde a nosotros. A nosotros no nos corresponde decir, no, es que pues como no sé, no va a creer, no. ¿Quién soy yo para decir que cuál o cuál no va a creer? No, no me corresponde a mí. A mí no me corresponde decir a quién el Señor le va a cambiar su entendimiento y le va a dejar comprender las Escrituras. Eso no me corresponde a mí. Siempre recordemos que nosotros estamos igualmente perdidos que los que hoy en día están perdidos. Estábamos igual. Siempre recordemos eso, para que nosotros no desfallezcamos. Quizá el amigo, el vecino, el familiar, la mamá, el papá, el hermano, pues no están escuchando, pero recordemos que nosotros anduvimos en otro tiempo también de esa misma manera. Estábamos igual, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos igualmente perdidos, estábamos igual de perdidos. Bueno, entonces esa parte que la entendamos nosotros, para que nosotros no desfallezcamos y para que no caigamos en desobediencia. Porque el Señor dice que a nosotros nos corresponde hablar de Él, testificar del Señor Jesús, testificar por su palabra. Y la parte de quién se va a salvar y de quién va a decidir y de quién va a tener misericordia, pues eso le corresponde al Señor, no nos corresponde a nosotros. Bueno, a nosotros no nos corresponde eso. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Estos pasajes son tremendos, tremendos pasajes. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros gentiles hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, o sea, soy enviado a los gentiles. Eso es lo que quiere decir apóstol. Yo soy un enviado a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocarles a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, bueno, en algún momento hablaremos un poquito sobre que es, en otras versiones le dice acebuche, un olivo silvestre. Un olivo silvestre es el mismo olivo, pero que está en el campo, nadie lo está cuidando, pero él sigue siendo el mismo olivo, y ese olivo, pues, como que se volvió parte ¿cómo diríamos? No del huerto, sino parte ¿cómo se dice cuando hay muchas maticas por ahí en el campo que no son un vivero, no están cuidadas? Maleza. Bueno, la maleza, mi hermana, muchas gracias. Muchas gracias, esa es la palabra. Pero siguen siendo el mismo olivo. Lo que pasa es que está dentro de la maleza y por eso está descuidado. Está dentro de la maleza. Por eso se llama olivo silvestre, lo traducen acá, o acebuche, como también se le conoce o se le dice al acebuche, que es el olivo que está dentro de la maleza, pero es el mismo olivo, sigue siendo olivo, pero está dentro de la maleza. Qué buena esa comparación, como su merced la puso mi hermana. Muy buena. Esa palabra está justa, la maleza. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. A ver, esto es bueno, esto es valioso. No te jactes, no nos jactemos con respecto a los que no han creído. Porque es que finalmente, como dice aquí atrás, esto es gracia. Recuerden lo que está en el versículo 5, 6 y 5, 6. Es gracia. O sea, cuando algo es gracia, que nos han dado, que no hemos hecho nada para recibirlo, entonces no tenemos de qué jactarnos. No podemos decir, es que yo sí soy salvo y usted no, entonces usted no, porque recibimos por gracia.
Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Por la fe. O sea, yo tengo fe. Menos mal que tengo fe. Entonces, como tengo fe, entonces, pues, soy salvo porque tengo fe. Yo sí, pues, pude tener fe. De pronto otros no han tenido fe. ¿Quién tendrá fe? ¿Quién puede tener fe? ¿Alguien podrá tener fe de sí mismo? Alguno que diga, yo tengo fe en mí mismo, de mi capacidad, yo, pues, soy una persona de fe. Pastor, soy una persona de fe. Sí, decimos cosas como esas, ¿no? Es que yo tengo mucha fe. Pero es que la palabra dice que la fe nos ha sido dada también. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y es por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, mi hermano. Es que no hay otro camino. Es que a Dios le ha placido salvar a los que Él escogió a través de la locura de la predicación. No hay otro camino. Por eso mi hermana aquí nos decía, nos daba un pasaje también que dice, todo aquel que, ¿dónde está? ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Interesante, ¿no? Lo uno no quita lo otro. No quita lo otro. El hecho de que yo esté entendiendo, que el Señor me esté abriendo mi entendimiento para comprender una parte más de las Escrituras y comprender que Dios es soberano y que Él escoge, me da para entender mucho más en las Escrituras y saber que Él también puede tener misericordia de otros. No sé de quién va a tener misericordia del Señor, pero eso sucede cuando yo les hablo de la palabra de Dios, como estamos haciendo ahora. Como algunos hermanos que de repente escucharon estos mensajes, se conectaron y hermanos que inclusive pues nunca hemos visto en persona, pero que el Señor empezó a hablarles a sus corazones porque pues ellos, como dice la palabra de Dios, eran ovejas del Señor, y como eran ovejas del Señor, pues ellos escucharon la palabra de Dios y dijeron, esta es la voz del Maestro, esta es la voz. Mis ovejas oirán mi voz, dice la palabra de Dios, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Mis ovejas, no otras, las ovejas del Señor sí van a oír la palabra y lo van a seguir, las ovejas lo van a seguir. Dice, ¿hasta qué pasaje me dijo? ¿Hasta qué versículo me dijo mi hermano? Hasta el 24, pastor. Dice, amén, dice, pues, ok, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. A ver. ¿Usted cree que este mensaje me va a llevar a mí a ensoberbecerme? Ensoberbecerme, ¿se dice correctamente? ¿Sí? ¿Será que este mensaje me va a llevar a eso? Como algunos dicen, no, es que usted esto que está enseñando, eso es una doctrina satánica. Así dicen algunos. Los he escuchado, en estos días he escuchado a muchos que dicen, enseñar eso que usted enseña, o sea, enseñar que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús es totalmente soberano, ellos dicen que es satánico. ¿Habrás visto cosa más absurda? Pero ellos dicen que es satánico. Es satánico, dicen ellos, enseñar que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que hace como Él quiere en este mundo, arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra, como está escrito. Que Él hace como quiere. Según ellos, eso es satánico. No sé qué quiere que les enseñe, no sé. Si lo que quieren es, no, sí, un Dios que está arriba en los cielos, y nosotros abajo en la tierra somos los que reinamos. Quizá eso es lo que ellos quieren que les enseñen. Que el hombre, sí, Dios allá, déjenlo allá, y nosotros aquí pues reinamos y nosotros tenemos nuestra potestad y hacemos lo que queremos acá, y yo miraré si decido, si no decido, si escojo, si no escojo, esa es mi potestad. Algunos quieren escuchar ese evangelio. Pero este mensaje me lleva a esto, y le dice, no te ensoberbezcas, sino teme.
teme. Yo cada vez que escucho más de este tema, de este hermoso mensaje, de esta soberanía absoluta de mi Señor Jesús, pues lo único que puede venir en mi corazón es temor. O sea, ¿qué otra cosa va a venir aparte de eso? Temor. Porque Él hace como quiere. Porque yo no tengo ninguna potestad. Mi potestad es cero. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bueno, creo que sobre ese tema habría que dar una enseñanza, ¿no? Un pasaje muy bonito, un tremendo pasaje. Habla sobre el pueblo de Israel, habla sobre algunos, en este caso se podría hablar de los dos reinos que fueron divididos, la casa de Judá, la casa de Israel, que el uno se ensoberbece contra el otro, que si el Señor tuvo misericordia del uno, que entonces el otro va a tener celos por causa del otro. Muy interesante este pasaje, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y recordemos que este pasaje está totalmente ligado a Romanos capítulo 8, porque estamos hablando del mismo libro, ¿no? O sea, no podemos desligar lo uno y lo otro para entender que esto viene todo unido. Y en Romanos 8 ahora sigue hablando sobre Israel, y sobre que el Señor predestinó al pueblo de Israel para la salvación y que los dones, pues como dice la palabra de Dios, los dones no se quitan. ¿Cómo dice eso? Romanos 8. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, esto de los dones y el llamamiento de Dios, que algunos lo han querido interpretar de una manera totalmente equívoca. Y dicen, no, lo que pasa es que Dios le dio el don de sanidad a alguno y entonces pues ese pues estaba perdido y entonces, pero como Dios ya le dio el don de sanidad, pues entonces él, aunque está perdido, él sigue teniendo el don de sanidad, porque irrevocables son los dones. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es sacar un texto por fuera del contexto, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Aquí está hablando de los dones y el llamamiento que el Señor le hizo a un pueblo y que el Señor ya hizo ese llamamiento. Y esos son los dones que Él no va, como dice la palabra de Dios, son irrevocables. Y este llamamiento que el Señor le hizo a un pueblo es irrevocable. Eso es lo que el Señor está hablando a través de esa palabra. Esos dones y ese llamamiento son irrevocables. Amén. Gracias, Milenita. Gracias por ese pasaje. Tremendo pasaje. Amén, pastor. Muchas Y gracias. habría que seguirlo leyendo. El libro de Romanos es un libro muy interesante, buenísimo. Todos los libros, ¿no? Pero deberíamos de leerlos, todos. Deberíamos de leerlos. ¿Quiénes creerán? Ya tengo aquí un pequeño título. ¿Quiénes van a creer? Dice, ¿quiénes van a creer? Filipenses 1:29, que les dije hace rato que leyéramos, ¿no? Filipenses 1:29. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Dice, a vosotros es concedido a causa del Señor Jesucristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, creer es un don. Creer es un don. Es una concesión de Dios. Creer es un don. Es que yo estos días he escuchado bastantes mensajes acerca de muchas personas que dicen, no, eso es un engaño. Eso es un engaño porque yo pongo de mi parte creer, yo de mi parte pongo, pero Dios mío, pero ¿qué versión de las escrituras es la que leen ellos? ¿Qué versión es? Pastor, Okay. Mi hermana. pastor, ¿puedo leer una palabra de la escritura? Sí, señora, por favor. Compartir. Es Primera de Corintios 2, del 9 al 16.
Yo pues la leo acá, como está acá, pero pues igual todos No. sabemos que Primera de dice, Corintios 2, del 9 al 16. sí, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor Jesús? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Mire, aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural. Porque no ha nacido de nuevo. Aquí lo que está hablando es la palabra de Dios. No ha nacido de nuevo. ¿Y quién es el que ha nacido de nuevo? ¿Quién nace de nuevo? Pues aquel que nace de lo alto. ¿No? ¿Y quién nace de lo alto? Pues al que el Señor le ha concedido nacer de nuevo. El Señor lo ha hecho renacer. Ha nacido de nuevo. Solamente esa persona que nace de nuevo, que el Señor lo hace nacer de nuevo, puede entender las cosas espirituales, o sea, la palabra de Dios. Las cosas espirituales, o sea, la palabra de Dios. El que no ha nacido de nuevo, pues, no va a entender la palabra de Dios. Ni siquiera le digo que va a ser difícil, le digo, no va a entender la palabra de Dios. No entiende, no entiende. Viene la palabra de Dios y no. Y entonces empieza a traer cosas que no están escritas, filosofías, enseñanzas que no son de la palabra de Dios. En estos días escuchaba a otro predicador que decía, pero es que usted tiene que primero piense como es Dios para que usted entienda de que eso no puede pasar. Piense, Dios es bueno, entonces Dios, como es bueno, entonces esas cosas no pueden pasar. Dios mío, pero ¿acaso Dios deja de ser bueno porque Él actúa en justicia, porque es un Dios y es un juez justo? ¿Deja de ser bueno? ¿Deja de ser bueno porque Él hace como quiere hacer? ¿Deja de ser bueno por eso? Dios, dice la palabra de Dios, Él hace como quiere. Como quiere. Él es Dios. Él hace con su creación como quiere. Como dijo, está escrito, ¿acaso no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Así está escrito. Dios hace como quiere. Y no por eso deja de ser bueno. Es que es bueno, es justo, es juez, es fuego consumidor. Entonces, la gente no sé qué clase de Dios ha creado en su mente, porque la gente ha creado un Dios. Ha creado un Dios que, no sé, no ha leído la escritura que dice que el Señor va a juzgar. Entonces, ellos crearon un Dios, Papá Noel, yo creo, no sé qué clase de Dios han creado. Pastor, mi hermana, cuéntenos. lo que pasa es que nosotros cuando no tenemos conocimiento de la palabra, vemos que lo que es justicia del Señor no es bueno. O sea, para nosotros la bondad o ser bueno o el amor es
completamente distinto a lo que la Escritura enseña como bondad y como justicia. Nuestra benevolencia es distinta, es en la carne, es en los placeres. Si tú estás bien, si tú te sientes bien, entonces si eres feliz, entonces eso es bueno y entonces eso es justo, ¿no? Pero es contrario a lo espiritual y Dios, por ser justo, o su justicia no es mala, al contrario, es lo que la palabra como tal indica, ¿no? Todos buscamos justicia de alguna manera y la justicia del Señor es la verdadera, ¿no, pastor? Esa es mi opinión. Amén, mi hermana. Amén. Dios es un juez justo. Dios también aplica su gracia, pero de ninguna manera es un juez injusto. En ninguna manera. ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Va a juzgar Dios? Va a juzgar Dios. ¿Van a haber culpables? Van a haber culpables. ¿Dios es soberano? Dios seguirá siendo soberano. ¿Qué necesito para salvarme? Necesito arrepentimiento. Necesito creer. Necesito fe. Necesito gracia. Entendimiento. ¿Habrá alguna de esas cosas que tenga yo de mí mismo? ¿Habrá alguna de esas? Alguna, al menos una que tenga yo, que nace de mí. Una, al menos una. ¿Será? Al menos una. Al menos una. A ver quién me dice. No, sí, yo creo que tenemos al menos una porque es que, vamos a hablar otra vez la palabrita, ¿no? Es que tengo libre albedrío. Entonces, el libre albedrío me da para tener fe, para tener arrepentimiento, para creer, para que haya entendimiento. Entonces, eso es porque pues, yo tengo libre albedrío. Entonces, pues Dios sabía que yo iba a creer, entonces Él me escogió desde antes de la fundación del mundo porque Él sabía que yo lo iba a escoger. Entonces, como Él sabía que yo lo iba a escoger, entonces por eso Él, o sea, Él es así lo dice. Y muchos creen eso. Muchos creen que Dios estaba por allá desde antes de la fundación del mundo, esperando a ver qué decisión iba a tomar yo. ¿Habráse visto tal cosa tan absurda? Eso dicen y las personas lo creen. Las personas creen eso, esa mentira. Las personas creen que Dios estaba por allá antes de la fundación del mundo, esperando a ver Luis qué decisión iba a tomar para él escogerlo. Pero qué cosa tan absurda. ¿En qué cabeza cabe esa mentira, ese engaño? O sea, yo iba a escogerlo. Pastor, ¿usted puede hacer el favor de leernos Juan 3, por favor? Juan capítulo 3. Sí, 3, del 1, creo que hasta el 10, no sé. Hasta donde el Señor le ponga en su corazón, pastor. Juan 3 del 1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Recordemos que aquí está diciendo que es un principal, ¿cierto? Un principal. O sea, no era cualquiera. No era cualquiera, para que tengamos en cuenta esa parte. Bueno, no era cualquiera, era un principal. Y para que usted sea un principal entre una sinagoga, pues yo le cuento. Para que usted sea un principal entre una sinagoga judía, es porque usted está dentro de la élite. Ese es un principal. No cualquiera es un principal de una sinagoga, para que lo tengamos en cuenta. Este vino al Señor de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió el Señor Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí uno dice, bueno, me corresponde a mí nacer de nuevo. ¿Cierto? Hasta ahí yo digo, me corresponde a mí. Esto, nacer de nuevo me toca a mí. O sea, entonces, ¿será que me toca a mí? A ver. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Recuerden que este señor era un principal de la sinagoga, o sea, era un personaje que conocía las escrituras desde el Génesis hasta Malaquías. Conocía las escrituras desde el Génesis hasta Malaquías. Conocía la Torá, conocía los profetas, los salmos, lo conocía a la perfección. Conocía a la perfección. Bueno, no conocía ni el Evangelio de Juan, ni de Lucas, ni el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni las cartas de Pablo, tampoco las conocía. Algunos dicen, no, es que ahora sí la tenemos la Biblia completa. Bueno, eso es debatible. Eso es muy debatible. Muy, muy debatible. Cada vez me entiendo un poco más de esto y bueno, ya antiguamente yo decíamos, no, es que ellos no tenían la Biblia completa, pero entonces, ¿cómo eran salvos por la palabra si no la tenían completa? Pero decíamos, o decimos todavía cosas como esas, ¿no? Cosas que a veces no entendemos lo que decimos. Es que ellos no la tenían completa. ¿Pablo la tenía completa? Yo quiero saber si Pablo tenía las escrituras completas. ¿Mm? ¿Alguno que me quiera responder esa pregunta? Vea, este tiempo es muy bonito porque nos pone a meditar. A mí me gusta meditar sobre todas esas cosas y profundizar sobre todo esto. Sentarme a meditar sobre la palabra de Dios, sobre lo que nosotros mismos decimos, sobre lo que nosotros mismos predicamos. ¿Eh? No, es que ahora yo sí la tengo completa. O sea, yo tengo más ventaja que ¿quién? Yo tengo más ventaja que el mismo Pablo. Yo tengo más ventaja que Pablo porque Pablo no tenía las cartas de Pablo. O sea, Pablo hasta ahora iba a escribir y entonces él, ¿cómo hizo si él, en cambio yo sí estoy leyéndolas todas y más tengo las cartas de Pedro y para eso entonces también tengo, entonces decimos cosas que no tienen a veces sentido en las escrituras. Tienen mucho sentido en la religión, pero no tienen sentido en las escrituras. Pastor. ¿Quién habló? Mi hermana Joana. ¿Cómo están? Sí, señor. Solo para aportar algo, y es que esto que se está hablando en este momento es bueno porque nos enseña de que no todo aquel que lee las escrituras es salvo. No todo aquel que dice Señor, Señor es salvo. No todo aquel que hace una oración maravillosa, hermosa, a los oídos de uno, es salvo. Y esto nos tiene que enseñar de que el Señor es salvo aquel al que el Señor le plazca. Él hará como Él quiera, con quien Él quiera. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Así es, no porque uno haga una oración muy bonita, y no estoy diciendo que no hay que hacer oraciones bonitas. hay que entender eso, ¿no? Porque, bueno, la misma palabra de Dios muestra cómo el Señor Jesucristo denunciaba a los hipócritas, decía el hipócrita, fariseo hipócrita que le gusta irse a la esquina a orar. Ahora, ¿orar es malo? No, orar no es malo. Y el hecho de estar en una esquina orando no es malo. No es malo. Pero lo malo era la intención que había entre esa persona en su corazón. Eso sí era lo malo. Porque el Señor juzgaba. ¿Qué había en ese corazón? Hay que tener mucho cuidado con eso. Las oraciones bonitas pueden haber muchas. Hay que tener mucho cuidado. Pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. ¿Qué versículo iba yo? Ok. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le estaba diciendo algo que él debería de saber. Él debería de saber, porque él era un principal, porque él era una persona estudiada, conocedor de las Escrituras, y dice el Señor Jesucristo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo era un maestro principal y no sabía esto que le está hablando el Señor Jesucristo. No lo sabía. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Quiero dejarlo hasta ahí. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo creeréis? Tremendo, ¿no? ¿Por qué no sigue mi hermano ahí? Nadie subió al cielo. Los impíos no entenderán, dice la palabra de Dios. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vuelvo y les hago la pregunta que les hice ahora rato. Fe, creer, entendimiento, arrepentimiento. ¿Habrá algo de eso que sea de mi parte? Todavía hay algún hermano de los que están conectados, que crea que usted hace algo de eso, que usted participa en alguno de esas 4, por lo menos. ¿Algún hermano que me diga, no, es que yo sí creo que yo decido en uno de esos 4? Yo. ¿Habrá alguno? Me gustaría saber sus opiniones, porque de pronto se van un poquito confundidos y se van a la casita y piensan, no, pero sí, pues yo sí, porque yo sí quiero ir. O sea, eso nace de mí, yo quiero. O sea, y efectivamente yo le digo, sí, eso es verdad. Es verdad que usted hoy quiso conectarse a esta enseñanza y participar. Es verdad, usted quiso conectarse. Es 100% verdad. Usted quiso. Usted no quiso ir a otro lado. Usted no se quiso ir de paseo, o usted no se quiso ir de compras, o bueno, cual sea la actividad que quizá usted dejó de hacer para estar hoy aquí escuchando este mensaje. Usted no quiso. Eso es 100% cierto. Pero ¿cómo puede ser eso que usted nos está diciendo ahora? Mi hermano, primero dice que uno pues no tiene esa capacidad de tomar una decisión, pero ahora me está diciendo que sí tiene la capacidad de tomar esa decisión. Sí, usted tiene la capacidad de tomar esa decisión. Usted tuvo la voluntad de tomar esa decisión. Usted quiso no participar de otras cosas y sí participar a esta hora de esta enseñanza. Usted lo quiso, es verdad, usted quiso hacer eso. Por eso usted está sentado y está sentada allí escuchando este mensaje. Pero lo que quizá usted no sabe, tal vez no sabe, lo que quizá todavía aún no ha entendido, es que ese querer, como ese hacer, ese querer, porque sí, yo quiero, hoy quise venir a sentarme acá. Yo le soy sincero, yo quise venir a sentarme acá a dar esta pequeña enseñanza. Mi esposa, sé que ella quiso sentarse allí a escuchar esta enseñanza y sé que cada uno de ustedes quisieron sentarse allí a escuchar esta enseñanza. ¿Es cierto o no es cierto? Por supuesto que sí. Usted quiso. Lo que tal vez usted no ha entendido es esto que dice Filipenses. Quiero regalarles este pasaje que me gusta muchísimo. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Filipenses 2:13? Dice que Dios, 2:13.
Dice, porque Dios es el que en mí, en Luis, en mí y en ustedes, en cada uno de ustedes, allá donde ustedes están sentaditos, allí, en mí y en cada uno de ustedes, dice la palabra de Dios, en mí, Dios es el que produce en mí, no produce en mí libre albedrío, no, sáquese ya eso de la cabeza, porque es que Dios no produce en mí ningún libre albedrío, nada de eso. Eso son enseñanzas de mentiras, mentirosas, engañosas. El Señor no produce en mí ningún libre albedrío, nada, eso es mentira. Eso de que Dios me dio a mí uno de los tesoros más grandes, uno de los dones más grandes que es el libre albedrío, mentiras. No se coma ese cuento, mentiras. Coma Biblia, coma la palabra de Dios, no coma cuentos de Dios. No, eso es una gran mentira. Porque lo que sí Dios me ha dado a mí, lo que Él produce en mí, dice, porque Dios es el que en vosotros, en mí, en Luis, produce el querer. Dios produce el querer, o sea, Dios dice la palabra de Dios que Él produjo en mí, o que está produciendo en mí. ¿Qué es lo que está produciendo el Señor en mí? El querer, o sea que en mí están haciendo un querer. Yo quiero, usted también quiere. Usted quiere predicar la palabra, claro, usted quiere predicar la palabra, usted la quiere. Usted dice, yo quiero tener un tiempito para predicar la palabra, sí, una horita y poder compartir la palabra de Dios. Yo quiero. ¿Usted sabe por qué usted quiere? Pues no es por ningún libre albedrío. No, eso no es por ningún libre albedrío. Usted quiere porque la palabra de Dios dice que Dios está produciendo. ¿Qué es eso que está produciendo en mí? Esos son de esos pasajes que a veces repetimos y no entendemos, así como Nicodemo, que no entendía lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo y era maestro y no entendía. Así estamos nosotros en muchas ocasiones, repetimos versículos y son versículos cliché, ¿no? Se vuelven versículos muy comunes, los compartimos y los mandamos y no entendemos lo que dice ese pasaje, porque aquí me está diciendo que hay un Dios todopoderoso que está haciendo dentro de mí, que está produciendo dentro de mí un querer. Él lo está produciendo. No soy yo. Y verdaderamente sí, usted quiere. Y verdaderamente sí, usted tomó una decisión. Sí se va a tomar una decisión. Y hoy voy a ir al estudio bíblico y voy a tomar otra decisión y voy a ir el fin de semana a reunirme con los hermanos para escuchar la palabra de Dios en el día de reposo. Entonces voy a ir a escuchar con los hermanos porque voy a tomar esa decisión. Hoy tomé esa decisión, pero se nos olvida que la palabra de Dios dice que esa decisión y ese querer lo produce, dice, porque Dios es el que produce en mí el querer. Él lo produce, Él lo está haciendo, Él está poniendo dentro de mí el querer. Y además no solamente está poniendo dentro de mí el querer, sino que también dentro de mí está poniendo el qué, el hacer, el querer y el hacer, querer y hacer. Él está produciendo eso dentro de mí. Por eso es que yo quiero, por eso que yo tomo mi decisión de ir a escuchar la palabra de Dios, es porque Dios la está produciendo. Eso es lo que las mentes envanecidas no quieren aceptar, porque no quieren, porque Dios no ha producido en ellos ese querer. Así es. Dios produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Jeremías 9, 23, 24, gracias, mira que no sé cómo leerlo ahí. Así dice el Señor Jesús, así dice el Señor. Bueno, así dice el Señor. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, el Soberano, Rey de Reyes, Dios de Gloria, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, mi Dios. Dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si hay algo que yo pueda decir, ay, Dios mío, qué bueno esto que pasa en mi vida, qué bueno, qué bendición esto, qué bonito esto. ¿En qué? ¿En qué debo alabar? Dice el Señor, alabarme
qué bueno que yo pueda entender, qué bueno que yo pueda entender. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir qué bueno que pueda entender la palabra de Dios? ¿Puedo decir qué bueno que yo pueda entender? Gracias, Señor. Entiendo cada día más las Escrituras, entiendo y conozco más, un poco más cada día de ti, Señor Jesús. Qué bueno. Entonces ahí me estoy como alabando en la mejor manera, porque estoy alabándome en algo bueno, en lo mejor que me podría alabar. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor Dios Todopoderoso, que hago misericordia, juicio y justicia. Ojo a esas tres cosas. ¿Conocerme qué? ¿Qué es lo que yo debo conocer del Señor? ¿En qué me debo alabar? ¿En conocerlo en qué? En que yo soy el Señor Dios Todopoderoso, que hago misericordia, hago juicio y hago justicia. Y esas cosas me agradan, dice el Señor. Y esas cosas quiero, dice el Señor. Así está escrito. Muchísimas gracias, mi hermano, por ese pasaje tan espectacular, tan precioso. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo. Hay tantas cosas que podrían decir del Señor Jesús, creador del universo. Mi Señor y mi Dios nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Señor Jesús los bendiga.